Deténganse en el nombre de Dios. No, esto es pecado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Hola, increíbles espectadores de todo el mundo. Este testimonio fue grabado originalmente y ahora ha sido cuidadosamente adaptado al español mexicano para el beneficio de todos. Te animamos a escucharlo con fe y pasión. Nos encantaría que nos contaras desde dónde nos ves en los comentarios y que compartieras este testimonio con alguien que necesite esperanza hoy. Gracias y que Dios te bendiga. Recuerdo el momento exacto en que todo empezó a cambiar, aunque en aquel entonces me pareció solo otra orden rutinaria. Estábamos sentados en un salón privado, de esos reservados para hombres de verdadera influencia. Alfombras gruesas, paredes con detalles de ébano y oro, y el tenue aroma a tabaco de puro de alta calidad flotando en el aire. El jefe, don Armando, se sentaba a la cabecera de la mesa, sereno, imperturbable, pero con una autoridad que silenciaba incluso al más inquieto de nosotros. Yo era uno de los 7 elegidos para acompañarlo ese día. Mi nombre no es importante. Lo que importa es que era leal, ferozmente leal. Creía en nuestra misión, en nuestra causa y en la certeza de que lo que estábamos a punto de hacer era lo correcto. Se han vuelto a reunir, dijo el jefe, con voz grave pero firme. En una iglesia a las afueras, adorando abiertamente. Uno de los hombres a mi lado resopló. Después de las advertencias, el jefe asintió lentamente. Después de las advertencias, hubo una pausa, no de vacilación, sino de acuerdo, un acuerdo silencioso y pesado. «Creen que esa cruz tiene poder», dijo otro hombre, casi con diversión. «Demostremos que no es más que un pedazo de madera». Una leve sonrisa cruzó el rostro del jefe, no de alegría, sino de algo más frío, decisivo. «Exactamente eso haremos». Sentí una oleada de propósito subir por mi pecho. En ese momento, parecía sencillo. Íbamos a demostrar un punto, a exponer lo que creíamos que era una falsedad, a desmantelar algo en lo que la gente había puesto su fe. Y yo estaba listo. El camino hacia la iglesia fue silencioso, demasiado silencioso. Viajamos en 2 camionetas blindadas, vestidos de negro, no para escondernos, sino para imponer presencia. Trajes oscuros, botas lustradas, rostros serios. No nos estábamos infiltrando, estábamos entrando con determinación. Al acercarnos al edificio, noté algo extraño. Había un canto, suave al principio, llevado por el viento, luego voces más claras. Muchas voces, que se mezclaban de una manera que se sentía unificada, pacífica. Me inquietó. «Escúchalos», masculló uno de los hombres, como si no tuvieran miedo. «Ya lo tendrán», replicó otro con frialdad. Salimos de los vehículos. La iglesia era modesta pero digna, con altas ventanas, por donde se filtraba la luz del sol a través de vitrales, proyectando colores que bailaban por las paredes. Por un momento, solo un breve momento, dudé, no por miedo, sino por algo más que no podía explicar. El jefe avanzó, y lo seguimos sin chistar. Cuando entramos, todo se detuvo. El canto cesó a mitad de una nota. Las cabezas se voltearon, los ojos se abrieron de par en par. Toda la congregación se quedó inmóvil mientras avanzábamos por el pasillo central. Podía sentir su miedo ahora, y sin embargo, había algo más en sus ojos también. No odio, ni siquiera enojo. Era una preocupación por nosotros, y eso me confundió. Al frente, un anciano padre, vestido con su sotana blanca. Sus manos temblaban ligeramente. Pero no huyó, no gritó, simplemente nos observó acercarnos, sus labios moviéndose en silencio como en una oración. El jefe se detuvo a unos pasos de él. «Esto termina hoy»,
dijo. Nadie respondió. El silencio se hizo pesado. Entonces, uno de nuestros hombres se adelantó, señalando directamente el gran crucifijo montado cerca del altar. Eso, dijo, es lo que los engaña. Lo miré por primera vez con atención. Una cruz de madera con la figura tallada de Jesús, desgastada pero cuidadosamente mantenida. No había nada extraordinario en ella. O, eso pensé. «Quítenla», ordenó el jefe. Nos movimos de inmediato. 4 de nosotros nos acercamos al altar. Yo estaba entre ellos. Cuando mis manos tocaron la base de la cruz, sentí su peso. Sólida, arraigada, real. «Levántenla», instruyó uno de los hombres. Tiramos. Al principio se resistió, firmemente asegurada. Luego, con un tirón brusco, cedió. Una mujer de la congregación jadeó ruidosamente. «Por favor», susurró, «no lo hagan». La ignoré. Inclinamos la cruz hacia adelante, con cuidado al principio. Luego con más fuerza a medida que la estructura cedía. 2 de los hombres se arrodillaron para sostener la base. Otro mantuvo firme la viga superior. «Bájenla», dijo alguien. Detrás de nosotros podía oír murmullos, oraciones, llantos, susurros. El padre se adelantó ligeramente. «¿No entienden lo que están haciendo?». Uno de nuestros hombres le espetó. «Entendemos perfectamente». Apreté mi agarre. En ese momento, recuerdo haber pensado, «Esto es todo. Demostraremos que no hay nada aquí. Ningún poder, ninguna voz, ninguna verdad. Solo madera». Bajamos la cruz aún más, y entonces todo cambió. Al principio fue sutil, una quietud, no un silencio. Algo más profundo que el silencio, como si el aire mismo se hubiera detenido. Mis manos se tensaron contra la madera. «¿Sientes eso?», susurró uno de los hombres. Antes de que alguien pudiera responder, una voz habló. Clara, firme, no fuerte, pero llenó cada rincón de la iglesia. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Mi corazón se detuvo. La voz continuó. «Nadie llega al Padre sino por mí». Nos quedamos paralizados, cada uno de nosotros. Mi agarre se aflojó instintivamente. Mi aliento se quedó atascado entre mi pecho y mi garganta. Eso no es posible. Tartamudeó alguien detrás de mí. La cruz no se movió, pero la voz había venido de ella, lo sabía, todos lo sabíamos. El pánico estalló al instante. «¡Déjenla!», gritó uno de los hombres. El hombre de la base retrocedió a rastras, casi cayendo. Otro la soltó por completo. La cruz se inclinó peligrosamente, pero no cayó. Tropecé hacia atrás, mis piernas de repente débiles. «¡Esto no es real! ¡Esto no es real!», gritó otro, sacudiendo la cabeza violentamente. Pero el miedo en sus ojos lo delataba. El jefe permaneció quieto más tiempo que el resto de nosotros. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba algo que nunca antes había visto. Incertidumbre. «Fuera», ordenó bruscamente. Eso fue todo. Corrimos. No caminamos. No nos retiramos. Corrimos fuera de la iglesia, hacia la luz del día, hacia lo desconocido, lejos de algo que no podíamos explicar. Cuando llegué a la camioneta, mis manos temblaban incontrolablemente. Miré hacia atrás una vez. Las puertas de la iglesia permanecían abiertas. Y por primera vez en mi vida, lo cuestioné todo lo que creía. No hablamos en el camino de regreso. 7 hombres que una vez caminaron con certeza, ahora sentados en un silencio sofocante. Las mismas camionetas, el mismo camino, pero todo había cambiado. La confianza que habíamos llevado a esa iglesia se había hecho pedazos en el momento en que aquella voz habló. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», seguía resonando en mi mente.
Intenté razonar conmigo mismo. Intenté forzar la lógica en algo que no tenía sentido. Alguien debió haber escondido un altavoz. Fue un truco, una ilusión. Pero en el fondo sabía lo que había oído y, peor aún, sabía lo que había sentido. El jefe estaba sentado en el asiento delantero, mirando al frente, inmóvil, sin órdenes, sin ira, sin explicaciones. Solo eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Él no era un hombre que permanecía en silencio. Finalmente, uno de los hombres detrás de mí habló, con voz baja pero tensa. Todos lo escucharon, ¿verdad? Nadie respondió de inmediato. «Digan algo», espetó más fuerte esta vez. «Díganme que no estoy perdiendo la cabeza». «Yo lo oí», susurró otro. Una pausa, luego otra voz. Todos lo hicimos. La camioneta volvió al silencio. Pero ya no era negación, era miedo. Para cuando llegamos al complejo, el sol ya había empezado a ponerse. El cielo ardió en naranja y luego se desvaneció lentamente en un azul profundo, como si el mundo mismo estuviera cerrando los ojos ante lo que acababa de suceder. Bajamos uno por uno. Normalmente, después de una misión, habría discusión, análisis, incluso risas a veces. Pero esta vez no. Nadie se demoró, nadie se miró por mucho tiempo. Era como si todos tuviéramos miedo de que, si hablábamos de nuevo, la voz pudiera responder. Esa noche no pude dormir. Yacía en mi cama, mirando el techo. Mi mente reviviendo cada segundo dentro de esa iglesia. La forma en que la gente nos miró, no con odio, sino con algo que aún no podía comprender del todo. Luego, el momento en que mis manos tocaron la cruz, y esa voz, no agresiva, no enojada, solo segura. Yo soy el camino. Me di la vuelta, cerrando los ojos con fuerza. Esto es una tontería, murmuré para mí mismo. Estás dejando que se te meta en la cabeza. Pero cuanto más me resistía, más fuerte se hacía. En algún momento de la madrugada finalmente me quedé dormido. Y fue entonces cuando me encontré de pie, en la misma iglesia, pero estaba vacía. Sin congregación, sin padre, solo yo. El aire se sentía diferente, más pesado pero tranquilo, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Miré hacia el altar. La cruz estaba allí de nuevo, de pie, intacta, esperando. Se me oprimió el pecho. Esto es solo un sueño, dije en voz alta, tratando de tranquilizarme, pero mi voz resonó de una manera que no se sentía como un sueño. Se sentía real. Di un paso adelante, luego otro. Cada paso se sentía deliberado, como si me estuvieran tirando, no forzando, sino atrayendo. «Alto», me dije. «Despierta». Pero no pude. Al acercarme, noté algo extraño. La figura en la cruz se veía diferente, no en forma, sino en presencia. Había una profundidad ahora, un peso que no podía explicar, como si ya no fuera solo madera tallada. Mi corazón latía con fuerza. Entonces la voz volvió. «Yo soy el camino». Me quedé helado. Esta vez no solo estaba a mi alrededor, sentía que estaba dentro de mí. «Yo soy la verdad». Mis rodillas se debilitaron. «Yo soy la vida». Caí al suelo. Lágrimas que no entendía empezaron a caer de mis ojos. «No», susurré. «Esto no es real. Esto no es real». Pero la voz continuó. Más suave ahora. «Nadie llega al Padre sino por mí». «¿Quién eres?», grité. Mi voz se quebró mientras resonaba por la iglesia vacía. Siguió el silencio. Luego, no un sonido, sino una presencia que no puedo explicar del todo. No había ninguna figura caminando hacia mí, ningún movimiento visible, pero me sentí completamente visto. Cada pensamiento, cada intención, cada momento de mi vida, al descubierto,
Y en lugar de solo miedo, había algo más. Convicción. Viniste a destruir, dijo la voz, no en voz alta, pero claramente. Y, sin embargo, escuchaste. Sacudí la cabeza violentamente. No, no, no vine para esto. Vine a probar. A probar que no hay poder. La voz terminó. Se me cortó la respiración. ¿Sí? Dije, casi a la defensiva. Sí. Una pausa. Luego, ¿y qué encontraste? No pude responder, porque por primera vez no tenía una respuesta. Me desperté de repente, jadeando, empapado en sudor. Mi corazón galopaba como si hubiera corrido kilómetros. La habitación estaba oscura, pero yo estaba completamente despierto, demasiado despierto. Me senté, tratando de recuperar el aliento. Pues solo un sueño. Susurré, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era solo un sueño. La campana de la iglesia sonó a lo lejos, el toque de las 6 de la mañana resonando en el aire matutino. Un sonido que había oído toda mi vida, un sonido que una vez me ancló, pero que ahora se sentía diferente, no equivocado, solo distante. Más tarde esa mañana, fuimos convocados. Todos nosotros, los mismos 7 hombres, nos reunimos en la oficina del jefe una vez más, pero esta vez, la atmósfera había cambiado. Sin confianza, sin certeza, solo preguntas que nadie quería hacer. El jefe entró, nos pusimos de pie de inmediato. Nos miró a cada uno por uno, estudiando, midiendo. Luego habló. Lo que pasó ayer comenzó lentamente, no sale de esta habitación. Asentimos, pero pude darme cuenta de que él mismo no creía del todo en sus propias palabras. Díganme exactamente qué escucharon, dijo. Nadie se movió al principio. Luego, uno por uno, hablamos cada relato idéntico, cada detalle igual. La voz, las palabras, la sensación. Cuando llegó mi turno, mi voz vaciló. No porque no recordara, sino porque recordaba con demasiada claridad. Yo la oí, dije en voz baja, dentro y fuera. Los ojos del jefe se entrecerraron ligeramente. ¿Qué quieres decir? Tragué saliva. Quiero decir que no solo sonó como una voz en la habitación. Una pausa. Se sentía como si me estuviera hablando a mí. El silencio llenó la habitación de nuevo, pesado, ineludible. Entonces, uno de los hombres habló, casi con enojo. Esto es un engaño. Tiene que serlo. Sí, estuvo de acuerdo otro, rápidamente. Algún tipo de truco. Solo necesitamos exponerlo correctamente. El jefe no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la ventana, con las manos a la espalda, pensando. Luego, sin volverse, dijo. Todas las cabezas se levantaron. Mi corazón se encogió. Esta vez, continuó. No solo la quitaremos. Se volvió para mirarnos. Su expresión ya no era incierta, sino resuelta. La destruiremos por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Porque esta vez ya no se sentía como una misión. Se sentía como una confrontación. Y, en el fondo, no estaba seguro de que estuviéramos listos para lo que vendría. Nadie discutió con el jefe, no abiertamente, pero algo había cambiado dentro de todos nosotros. La audacia que una vez tuvimos ahora tenía grietas finas al principio, pero que se extendían. La lealtad tiene una forma de silenciar la duda, y el miedo a la autoridad a menudo habla más fuerte que el miedo a lo desconocido. Así que nos preparamos para regresar. Esta vez, no hubo conversación en el viaje, solo tensión. Incluso el aire dentro de la camioneta se sentía más pesado que antes. Uno de los hombres seguía golpeando sus dedos contra su pierna incontrolablemente. Otro susurraba por lo bajo, aunque no pude distinguir las palabras. En cuanto a mí, estaba luchando contra algo que no quería nombrar, porque si lo nombraba se volvería real.
y no estaba listo para eso. Cuando la iglesia apareció de nuevo a la vista, se me apretó el pecho. Se veía igual, pacífica, intacta, ninguna señal de que algo inusual hubiera ocurrido allí el día anterior. Ni multitud afuera, ni guardias, ni intento de proteger lo que habíamos amenazado. «O son muy valientes», masculló uno de los hombres, «o muy tontos». No respondí, porque en el fondo ya no estaba seguro de cuál era. Salimos. Esta vez, nuestros movimientos fueron más lentos, más cautelosos. El jefe avanzó de nuevo, pero incluso sus pasos carecían de la misma certeza de antes. Al acercarnos a las puertas, noté algo extraño. Estaban abiertas, de par en par, como si nos esperaran. Entramos. La iglesia no estaba vacía esta vez, pero estaba más tranquila que antes. Había menos gente. Solo un pequeño grupo disperso en los bancos. Algunos se voltearon a mirarnos, pero sus reacciones eran diferentes ahora. Sin pánico, sin jadeos repentinos, solo una conciencia, como si ya supieran por qué habíamos venido. Al frente estaba el mismo padre. Su postura era más firme esta vez, no porque no tuviera miedo, sino porque ya lo había enfrentado. «Regresaron», dijo con calma. El jefe se adelantó. «A terminar lo que empezamos». El padre lo miró por un largo momento. Luego dijo algo que me inquietó más que cualquier amenaza. «No es lo que ustedes creen que es». Uno de los hombres se burló. «¿Ya escuchamos suficiente ayer?» «No», replicó el padre suavemente. Escucharon lo que estaban destinados a escuchar. Esa declaración flotó en el aire, incómoda, sin respuesta. El jefe hizo un gesto brusco. «Háganlo». Nos movimos de nuevo hacia la cruz, pero esta vez nadie se apresuró. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando extendí la mano para tocarla, mi mano dudó en el aire. Recordé el sueño, la voz, la pregunta. «¿Y qué encontraste?» Apreté la mandíbula y forcé mi mano hacia adelante. Mis dedos se encontraron con la madera, fría, sólida, normal. «¿Ven?», dijo uno de los hombres rápidamente, casi aliviado. Nada. Quería creerle. De verdad que sí. «Quítenla», ordenó otro. Nos colocamos de nuevo, justo como antes, 2 en la base, 1 a cada lado, 1 en la parte superior. Me encontré exactamente donde había estado la primera vez, y odiaba lo familiar que se sentía. «A mi cuenta», dijo alguien. 1. Mi agarre se apretó. 2. Mi corazón empezó a acelerarse. 3. Tiramos. La cruz se movió ligeramente, pero entonces algo inesperado sucedió. No se resistió como antes. Se movió con facilidad, con demasiada facilidad, casi como si lo permitiera. Una extraña inquietud me invadió. «Sigan», instó el hombre de la base. La inclinamos hacia adelante. Más, hasta que un sonido, aún no una voz, sino una vibración profunda y baja. No era fuerte, pero era poderosa, como algo que resonaba bajo la superficie. «¿Oyes eso?», susurró alguien. «Sí», respondió otro, con voz temblorosa. La vibración se hizo más fuerte. La sentí a través de mis manos, a través de la madera, a través de mi pecho. «Deténganse», dije de repente. Pero nadie me escuchó. «Rómpanla», gritó uno de los hombres. El jefe permaneció observando, con los ojos fijos en la cruz. «Háganlo», dijo. Uno de los hombres levantó una pesada vara de metal. Dudó solo un segundo. Luego golpeó la cruz. En el momento en que el metal hizo contacto, todo cambió. Una fuerza invisible pero innegable estalló hacia afuera, no como una explosión, sino como una ola. Nos derribó al instante. Caí al suelo con fuerza, el aire abandonando mis pulmones. La vara tintineó por el suelo. Alguien gritó. Y entonces la voz regresó,
más fuerte esta vez, no solo llenando la habitación, sino sacudiéndola. Yo soy el camino. Las paredes parecieron temblar. La verdad. Los vitrales repiquetearon. Y la vida, me cubrí los oídos, pero no sirvió, porque el sonido no solo estaba afuera, estaba dentro de mí. Nadie llega al Padre. Luché por respirar, sino por mí. El caos estalló. Uno de los hombres retrocedió a rastras, temblando incontrolablemente. Otro gritó oraciones, su voz quebrándose de miedo. Alguien intentó levantarse, pero volvió a caer. «¡Esto no es posible!», gritó uno. «¡No es posible!». Pero estaba sucediendo justo frente a nosotros, de nuevo, solo que esta vez no quedaba duda. Miré hacia el jefe. Seguía de pie, pero apenas. Su compostura había desaparecido. En su lugar había algo crudo, algo humano, miedo. Entonces, algo aún más impactante sucedió. La cruz se movió, no cayendo, no rompiéndose, sino poniéndose de pie por sí misma, sin apoyo, sin manos, sin estructura que la sostuviera, simplemente de pie. Un jadeo se extendió por toda la sala. Incluso la pequeña congregación cayó de rodillas. El padre cerró los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. Sentí que algo dentro de mí se rompía, no físicamente, sino más profundo que eso. Toda la certeza sobre la que había construido mi vida, toda la confianza, toda la creencia de que entendía la verdad, se derrumbó en ese momento. «Esto es real», susurré. No quise decirlo en voz alta, pero lo hice. Y una vez pronunciado, no pude retractarme. El jefe se giró bruscamente. «¡Suficiente!», gritó, aunque su voz carecía de su fuerza habitual. «Nos vamos». Nadie discutió, nadie dudó. Nos pusimos de pie a toda prisa y corrimos de nuevo. Pero esta vez no era solo el miedo lo que nos perseguía. Era la verdad. Cuando llegué a la puerta, me detuve por una fracción de segundo. No sé por qué. Quizás necesitaba estar seguro. Quizás necesitaba verlo una vez más. Me volví. La cruz seguía de pie, inmóvil, inquebrantable, intacta, y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. No habíamos ido allí para destruirla. Habíamos ido allí para ser confrontados por ella. Esta vez no corrimos tan lejos. Nuestros cuerpos huyeron de la iglesia, pero lo que había sucedido dentro nos siguió. Podías verlo en cada rostro, en la forma en que nadie se miraba por mucho tiempo, en el silencio que ahora se sentía más pesado que el miedo. Porque el miedo pasa, pero esto se quedó. De vuelta en el complejo, algo inusual sucedió. El jefe nos despidió, sin informe, sin estrategia, sin ira. Solo una frase: «Déjenme solo». Eso inquietó a todos. Un hombre como él no se retira. Confronta, ordena, controla, pero ahora se estaba echando para atrás, y eso significaba una cosa que no queríamos admitir. Él también estaba afectado. El resto de nosotros nos reunimos en una habitación más pequeña. Los mismos 7 hombres, pero ya no éramos los mismos. «¿Qué acabamos de ver?», preguntó uno de ellos. Su voz apenas un susurro. Nadie respondió, porque ninguna respuesta se sentía segura. «Se mantuvo de pie», dijo otro, sacudiendo lentamente la cabeza. No había nada que la sostuviera, nada. «¿Y la voz?», añadió alguien. «¡Detente!», espetó uno de los hombres de repente. «Solo deja de decir eso». «¿Por qué?», pregunté en voz baja. Se volvió hacia mí, sus ojos afilados, a la defensiva. Porque cuanto más hablamos de eso, más real se vuelve. Sostuve su mirada. «Es real». Esa fue la primera vez que alguien lo dijo claramente. Sin explicación, sin excusa, solo la verdad. Y golpeó la habitación como un peso. Tuve un sueño. Continué antes de que pudiera detenerme.
6 pares de ojos se voltearon hacia mí. Dudé. Luego les conté todo. La iglesia vacía, la cruz, la voz que hablaba no solo a mi alrededor, sino a mí, la pregunta. ¿Y qué encontraste? Cuando terminé, el silencio que siguió fue diferente. No incredulidad, sino reconocimiento. ¿Tú también? Dijo uno de ellos en voz baja. Lo miré. ¿Tuviste uno? Él asintió lentamente. No igual, pero similar. Yo estaba lejos y la oí decir mi nombre. Habló otro. No dormí nada, pero la seguía oyendo incluso despierto. Un tercer hombre se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido. Me dijo las mismas palabras una y otra vez. La habitación cambió. Lo que pensábamos que era aislado, no lo era. Esto no tiene sentido, insistió uno de ellos, agarrándose la cabeza. ¿Cómo podemos todos? Porque no viene de nosotros, dije. Levantó la vista bruscamente. Entonces, ¿de dónde viene? Exigió. Nadie respondió, pero todos lo sabíamos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se abrió por completo. No roto, no destruido, sino abierto como una puerta que había mantenido cerrada toda mi vida, de repente forzada a abrirse de par en par. Y ya no pude fingir que no había nada detrás de ella. Más tarde esa noche, llegó la orden. El jefe quería vernos de nuevo, a todos, de inmediato. Cuando entramos en su despacho, la atmósfera se sentía diferente a cualquier otra vez, no tensa, no autoritaria, sino pesada, personal. El jefe estaba cerca de la ventana, como antes, pero esta vez su postura no era fuerte, estaba cargada. Se giró lentamente mientras nos acercábamos y, por primera vez desde que lo conocía, parecía un hombre buscando algo. «Cierren la puerta», dijo. «Lo hicimos». Nos estudió a cada uno con atención. Luego habló. «Díganme la verdad. Sin títulos, sin órdenes, solo eso. ¿Alguno de ustedes?» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Experimentó algo después de que nos fuimos?» Nadie se apresuró a responder. Entonces di un paso adelante. Sí, mi voz era firme. No sabía de dónde venía esa firmeza, pero estaba allí. Yo sí. Él asintió ligeramente. ¿Qué? Le conté de nuevo. El sueño, la voz, la pregunta. Cuando terminé, no reaccionó de inmediato. En cambio, miró a los demás, uno por uno, y ellos hablaron, cada historia diferente en detalle, pero idéntica en esencia. La voz, la presencia, la innegable sensación de que algo o alguien estaba llegando más allá de lo que entendíamos. Cuando el último hombre terminó, la habitación volvió a quedar en silencio, todos los ojos fijos en el jefe, esperando. Exhaló lentamente. Luego dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. Yo lo vi. Mi corazón dio un salto. «¿Qué quiere decir?», preguntó alguien. La voz del jefe bajó, no por debilidad, sino por gravedad. «No vi la cruz», dijo, «ni en mi sueño, ni en mis pensamientos». Hizo una pausa. «Vi a un hombre». Nadie se movió. Se puso de pie ante mí, continuó el jefe. No con ira, no con juicio. Sus ojos se desviaron ligeramente, como si reviviera el momento, pero con autoridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me miró, dijo el jefe, su voz tensándose, y pronunció las mismas palabras. Se me cortó la respiración. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La habitación se sintió más pequeña, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. «Nadie llega al Padre sino por mí». Silencio, completo, ineludible. Y entonces pregunté, antes de poder detenerme. El jefe me miró, y por primera vez no había jerarquía entre nosotros, solo dos hombres ante la misma pregunta. Me hizo una pregunta, dijo el jefe. Mi pecho se apretó. ¿Qué? La voz del jefe bajó a casi un susurro.
¿Seguirás intentando destruir lo que no entiendes? Nadie habló, porque no quedaba nada que decir. Todo lo que habíamos creído sobre el poder, sobre el control, sobre la verdad, ahora estaba de pie frente a nosotros, inquebrantable, intacto, sin respuesta. El jefe se enderezó ligeramente, no completamente restaurado, pero cambiado. No volveremos allí como antes, dijo. Uno de los hombres frunció el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? El jefe hizo una pausa. Luego respondió. Averiguaremos quién es este. No qué, sino quién. Y en ese simple cambio de palabras, todo cambió. Porque ya no se trataba de destruir un símbolo. Se trataba de confrontar a una persona. Y en el fondo, sabía que este próximo paso nos costaría más que el miedo. Exigiría la verdad. Nadie durmió esa noche. Ni el jefe, ni yo, ni ninguno de los hombres que habían entrado a esa iglesia con certeza y salieron deshechos. Porque una vez que la verdad comienza a presionarte, dormir se vuelve difícil. Por la mañana, algo había cambiado. No a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Nos reunimos de nuevo, pero esta vez nadie esperaba órdenes. Nadie posaba. Nadie fingía. El jefe entró en silencio, sin anunciarse. Su presencia todavía tenía peso, pero era diferente ahora. Menos fuerza, más gravedad. Regresamos, dijo. La tensión creció en la sala, pero no era la misma de antes. No era miedo a la confrontación, era miedo a la revelación. No a destruir, añadió, sino a entender. Esa única frase asentó algo dentro de mí. Por primera vez desde que esto comenzó, no íbamos como hombres tratando de probar algo. Íbamos como hombres que habían visto algo que no podían explicar. El viaje se sintió diferente. No un silencio lleno de miedo, no movimientos inquietos, solo una tranquila anticipación, como si camináramos hacia una respuesta que ambos queríamos y temíamos. Cuando la iglesia apareció a la vista, mi corazón empezó a acelerarse de nuevo, pero no por pánico, sino por conciencia. Salimos, avanzamos, y una vez más, las puertas estaban abiertas, dentro. El mismo padre estaba esperando, pero esta vez no estaba sorprendido, no tenía miedo. Simplemente asintió, como si nos hubiera estado esperando todo el tiempo. Regresaron. Dijo, el jefe se adelantó, pero no había orden en su voz ahora, ni filo, solo honestidad. Sí, dijo, lo hicimos. Una pausa. Necesitamos respuestas. El padre lo estudió cuidadosamente. Luego hizo un gesto suave hacia el frente. Entonces, vengan, caminamos por el pasillo. No como intrusos, no como ejecutores, sino como hombres adentrándose en algo que aún no entendíamos. La cruz estaba exactamente donde había estado, de pie, inmóvil. Volví a sentir esa presencia, no abrumadora, no forzada, pero innegable. El jefe se detuvo a unos pasos de ella. Por un momento, nadie habló. Luego hizo la pregunta que se había estado formando dentro de todos nosotros. ¿Quién es este? El padre no respondió de inmediato. En cambio, nos miró a cada uno. Luego dijo en voz baja, ustedes ya lo escucharon. Silencio. Él no es la madera, continuó el padre, señalando la cruz. Y no está confinado a este lugar. Sus ojos se posaron en el jefe. Él es Jesús. El nombre se asentó pesadamente en la habitación, no desconocido, pero ya no distante. Él es quien habló, dijo el padre. El que se les reveló a ustedes. Sentí que se me apretaba el pecho, porque en el fondo sabía que eso era verdad. ¿Pero por qué nosotros? Preguntó de repente uno de los hombres. Vinimos a destruir este lugar. La expresión del padre se suavizó. Sí, dijo, lo hicieron. Una pausa.
Y sin embargo fueron a ustedes a quienes eligió hablar. Eso no tenía sentido. No debería tener sentido, pero de alguna manera lo tenía. El jefe se acercó a la cruz, lenta, cuidadosamente, como si se aproximara a algo sagrado. Yo lo vi, dijo en voz baja. El padre asintió. Sí. Me hizo una pregunta. Lo sé, replicó el padre. El jefe nos miró brevemente. Luego se volvió de nuevo hacia la cruz. Por primera vez se inclinó, no completamente al suelo, aún no, pero lo suficiente como para que todos lo notáramos. He pasado mi vida creyendo que entendía la verdad, dijo. Su voz era firme pero pesada, y ahora estoy de pie ante algo que no puedo negar. Mi corazón latía con fuerza porque sentía lo mismo. Las siguientes palabras del jefe lo cambiaron todo. Si eres quien dices ser, dudó solo por un momento. Entonces muéstrame lo que no sé. El silencio llenó la iglesia. Luego volvió. No como un trueno, no como una fuerza, sino como claridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta vez nadie corrió. Nadie llega al Padre sino por mí. Las lágrimas llenaron mis ojos. No por miedo, sino por algo que nunca antes había experimentado. Comprensión. No completa, no perfecta, pero suficiente. Caí de rodillas. No lo pensé, no lo planeé. Simplemente lo hice. Uno por uno. Los demás lo siguieron. Incluso el hombre que más lo había negado. Incluso el que había intentado silenciarnos. Y finalmente, el jefe. Se arrodilló por completo, con la cabeza baja, sin orgullo, sin resistencia. En ese momento, ya no éramos hombres de rango, poder o certeza. Éramos simplemente hombres que habían encontrado la verdad y ya no podían luchar contra ella. No entiendo todo, susurré. Mi voz temblaba, pero sé lo que oí. Miré la cruz, no como un objeto, sino como un signo de algo mucho mayor. Y no puedo negarlo. El Padre se acercó. No por encima de nosotros, no mandando, simplemente presente. La verdad no es algo que conquistas, dijo suavemente. Es algo que recibes. Esas palabras se asentaron profundamente dentro de mí. Ese día no salimos de la iglesia siendo los mismos. No corrimos, no discutimos, no intentamos destruir nada. Salimos lenta, silenciosamente, cambiados, no con todas las respuestas, pero con una realidad innegable. Lo que habíamos intentado romper nos había roto a nosotros en su lugar. Y en la ruptura, encontramos algo que nunca esperamos: la verdad.